Hola a todas. Esta es una conversación más de legendarias y hoy me encanta tener con nosotros a Isa Casas. Isa es, bueno, de formación nutrióloga, pero ahorita nos va a platicar un poco más sobre lo que hace actualmente, que me encanta. Tiene una comunidad que se llama Comunidad con Calma, tiene un podcast buenísimo que se llama Platicando con Calma. Tiene muchísimos cursos que los pueden encontrar en su página, en su Instagram, y ahorita nos va a platicar un poco acerca de ello, de su historia. Y bueno, a Isa la conocí por una amiga que tengo desde Kinder, Jime, que me la presentó, nos contó todo lo que hace y me encantó y quería compartirles con ustedes su historia y sobre todo lo que hace, ¿no? Que es muy inspirador. Gracias, Isa, por estar con nosotros. Ay, gracias a ti por invitarme. Qué emoción estar aquí, Mariana. Mil Muchas, gracias. muchas gracias. Y si quieres empezamos con que nos cuentes tu historia. Cuéntanos quién es Isa. Bueno, pues soy una mujer que me gusta hacer muchísimas cosas. Tengo una energía creativa insaciable, entonces siempre estoy pensando en cosas nuevas, haciendo cosas nuevas. Me encanta el cambio, me aburro fácil. Entonces, mi vida profesional es una de esas áreas de mi vida donde se ve esta característica mía. Me gusta la música, me gusta bailar, me encanta la comida, aunque después de COVID se me quedó súper chueco el gusto y el olfato, y Qué entonces es mala ahí, onda. sí, es una cosa ahora medio complicada porque nada me sabe a lo que realmente sabía y muchas Sí. cosas que me gustaban ahora me saben horribles, pero bueno, en esencia Pero me encanta pasa, la según yo comida. pasa. Bueno, a mí me Sí. pasó y sí, o sea, tardó, pero regresa a toda la normalidad. Bueno, pues yo llevo más de un año y medio, o sea, creo que Ah, ya no sé si va a volver, pero bueno, junto con eso también me encanta cocinar, pero también le he perdido un poco el gusto por lo mismo, porque pues hay ahí un ingrediente faltante que es el gusto bien. ujú. Em, Soy muy social, me encanta todo lo que implica la vida social, soy muy amiguera, me encanta platicar y me encanta escuchar. Me encantan las historias, mis historias favoritas son las historias de amor. Mm. Siempre fui, desde que tengo uso de razón, una enamorada del amor. Eh, y bueno, uno de mis pilares como más importantes en mi crecimiento personal fue justo llegar como con el amor de mi vida, que esa fue como mi, mi motor para Mm. entrar al mundo espiritual, que hoy es pues, el core de mi vida. ¿Qué más? Me gusta también patinar en hielo. Guau, yo Me patinaba igual gusta, en hielo, me encanta. sí, Me encanta. ay, amo, amo. El otro día vi un reel y decía, de una mujer patinando y decía, la sensación más parecida a volar es patinar. Y Mm. dije, wow, por eso me gusta Qué patinar. Yo buena, que sí, desde qué buena. chiquita tengo muchísimos sueños de que vuelo. O sea, me encantaría Ah, volar. Entonces dije, ay, sí. por eso me gusta esto. Soy una persona muy espiritual, muy, muy espiritual. Siempre fui desde chiquita. Ahora lo entiendo, como una niña con muchísima imaginación. Tenía como esta imaginación y veía cosas que pues otros no podían ver. Y, y pues me fui dando cuenta que eso era algo que pues no todo el mundo veía y que solo yo veía. Y no Mm. solamente hablo de ver espíritus, ¿no? Que me pasó un par de veces, no mucho, pero también de imaginación. O sea, yo me acuerdo con mis primas que íbamos en carreteras largas y ellas se aburrían y yo decía, bueno, pues vamos a ver la tele. Y se me quedaban viendo como, ¿cómo que vamos a ver la tele? Y es como, sí, entonces me imaginaba yo en el asiento de enfrente la Era tele tu y yo iba pantalla, viendo la tele todo el día. claro. ¿No? Qué buena onda. Todo el camino y entonces pues yo les iba platicando lo que iba viendo. Igual a la hora de dormirme, ¿no? O sea, era así como, pues ya nos apagaron las luces y ya se tienen que ir a dormir y es como, ¿cómo? Y yo, bueno, pues vamos a ver la tele, ¿no? Y entonces empezaba a imaginar todas estas cosas y les contaba lo que veía. Entonces, bueno, Eso esa es soy priceless, qué yo. increíble, nunca te aburres. Nunca, sí, nunca me aburro. Es muy difícil que me aburra. Tengo dos chiquitos. Una de mis cosas más importantes en la vida era formar una familia y tengo una familia preciosa. Tengo, siempre los números no es muy lo mío. Creo que voy a cumplir 8 años de casada. No sé si Ujú. siempre me confundo. ¿Cuántos? O sea, me casé en 2016. Este, Conocí a mi esposo y nos casamos al año de habernos conocido y al año nació Loreta, que es mi grande. Mm.
y al año 4 meses nació Tomás, que es mi Wow. chiquito. Me encanta viajar. Es por esta misma esencia como del cambio y mover y experiencias nuevas. O sea, me encanta todo lo que tiene un sabor a aventura, pero no me gustan los deportes de extremos, de riesgo y así, eso no, o sea, no tanto. O sea, dentro de En suavecito y medio. tranquilo, Ajá. no me gusta sufrir, o sea, así a mí no me inviten a hacer una caminata para cruzar el desierto o escalar el Everest, o sea, eso no. O sea, me gusta más sencillito, o sea, Ujú. sin mucho reto físico. Ahorita vivimos en Los Ángeles. Yo viví fuera en diferentes momentos de mi vida, he vivido en diferentes países y cuando conocí a mi esposo le dije, oye, o sea, yo sé que voy a seguir viviendo en otros países, ¿tú te sumas a esto? Sí, claro, y yo, perfecto. Entonces sí me caso contigo. Entonces sí, sí Sí, acepto. Qué buena pues bueno, onda. eso es más o menos mi historia. ¿Qué más? Tengo 3 hermanos, soy la tercera, tengo Mm, 2 hermanos grandes, luego yo, y luego un hermano que fue súper pilón, que le llevo casi 8 años, mm. eh, y tengo familias muy grandes. Mi mamá son 10 hermanos, mi papá son 7, entonces, pues, siempre supongo que por esa parte viene mi lado social, ¿no? O sea, Qué siempre crecí padre, rodeada siempre hay de mucha gente. gente. Sí, Ujú. claro. Qué buena onda. Súper, muchas gracias, Isa. Pues vamos entrando un poco al tema de esta plática, que es como esta transformación que vivimos en cierto momento de nuestra vida. Yo creo también como tú que estamos en constante cambio y que el cambio siempre es bueno. A mí me cuesta un poco más hacer estos cambios, pero creo que me estoy adaptando ya mejor conforme ha pasado los tiempos. Y tú hiciste un cambio de lo que hacías antes, lo que estudiaste y lo que te dedicaste mucho tiempo a lo que haces ahorita, ¿no? ¿Qué fue lo que te llamó a hacer ese cambio y cómo lo accionaste? Porque creo que muchas veces podemos sentir ese llamado, pero nos da tanto miedo que no damos ese paso, ¿no? ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo lo hiciste tú? Cuéntanos eso. Okey, creo que hay 2 momentos en mi vida, porque la vida es cíclica y entonces se me volvió a presentar el mismo reto. Yo estudié nutrición, fui alumna de excelencia, o sea, literal me llevé el premio a la excelencia académica. Me dieron becas para un programa justo saliendo de la carrera en Dinamarca y luego conseguí una beca para irme de maestría a Australia y todo relacionado con temas de salud, ¿no? O sea, mi enfoque era mucho como a salud pública porque yo quería como hablarle a las masas, o sea, mejorar la calidad de vida de la gente. Y cuando regreso, yo me quería quedar en Australia. Cuando estuve en Australia, a la par de que yo estudié mi maestría, descubrí todo este mundo intangible que para mí era tan natural, pero nunca nadie me había guiado en ese mundo, ¿no? Y Mm, es un mundo completamente desestructurado en comparación a lo que nosotros conocemos en este mundo material, ¿no? O sea, para empezar, pues vas de primero a segundo, a tercer ujú, grado y así vas subiendo, ¿no? En la escuela. Y aquí, pues, no había eso, y, pues, yo no conocía a nadie que conociera ese mundo. ujú. Y entonces estaba yo en Australia y me dice un amigo que quiero mucho, oye, mira, me invitaron a este curso, este, ¿te gustaría venir conmigo? Y cuando leo lo que era, le digo, ¿cómo? O sea, esto tiene mi nombre, es como escuela de brujas, o sea, 100% tengo que ir a este curso. Muy chistoso porque fui al curso, mi amigo fue conmigo, era de 3 o 4 días, vamos al curso juntos y él no regresó. O sea, literal fue Se como mi quedó. mi boleto mi Ah, boleto de curso. Esa era parte de su misión ahí conmigo, ujú, y me enamoré de todo este mundo, de lo intangible. Yo crecí en una familia súper católica, en una escuela católica, y nunca me habían enseñado como a sentir a Dios. Y con este curso como que sentí, entonces yo decía: "Oh, ya tengo un canal directo, ¿no? ujú, Acá". Y entonces empecé a desarrollar con mucho más confianza todas estas habilidades de ultrasensibilidad que yo tenía. mm, O sea, me acuerdo cuando ahorita me vino a la cabeza, cuando hice mi examen de orientación vocacional, mis papás me pagaron un examen, o sea, todo un examen bastante laborioso. Fui varios días ujú, a que me hicieran miles de pruebas, porque como justo me gustaban tantas cosas, era como,
¿cómo voy a elegir? ¿Cómo claro. voy a elegir una carrera? O sea, si Es me que es gusta una decisión muy todo. difícil, Isa. O sea, yo sigo insistiendo que es sumamente difícil a tan corta edad decidir a qué te vas a dedicar, ¿no? Ujú. Y yo aquí mi cosa era que me encantaba, mis opciones era nutrición, comunicación, mercadotecnia o diseño. Mm, Esas eran como mis cuatro. O sea, cómo le hacía, me encantaba como la parte de publicidad, ¿no? Que es un poco como pues, entre comunicación y mercadotecnia, como que eso era lo que me encantaba. La psicología me encantaba, pero como que no me llamaba tanto como estos cuatro. Y la medicina, en algún momento como que la boté porque dije, qué horror, yo no quiero entrar al anfiteatro a ver muertos y entonces esa la descarté y también la descarté porque dije, no, los doctores estudian toda la vida, yo no quiero estudiar toda la vida y ahora me río y es como, no manches, es mi pasión estudiar. Exacto, sí. Pero bueno, el caso es que aprendo esto en Australia a la par que estoy haciendo mi maestría. Regreso a México después de haber estado meses en Australia aplicando a 1 millón de trabajos al que fuera, pero yo quería un trabajo para quedarme allá y pues no me tocaba quedarme allá. Me regreso a México y al día 2 de haber aterrizado en México, me llaman para una entrevista en la Secretaría de Salud y me Wow, contratan ese día. wow. Y dije, wow, y entonces me entro ahí a hacer programas de salud. Y mi jefe era lo máximo porque era así como, pues tú haz tu chamba, resuelve y nada. O sea, no tenía nadie encima de mí que me dijera Sí, estaba qué tuviera libre, que estar haciendo, ¿no? Entonces era claro. como que yo trabajando yo y siempre han sido así mis trabajos. O sea, como que es yo haciendo, jugando conmigo, con lo que sé hacer y entregando el resultado. Y a la par de esto estaba yo, pues con las que trabajaban conmigo les hacía cosas de sanación con energía, Mm, ujú, luego mis amigas, mis primas, mi tarara, o sea, me la vivía con eso y yo con esta relación constante de ya un lazo directo con esta energía claro, que se abrió el canal, entonces o sea, como que estoy conectada con eso, no es como que, ay, a veces se me olvida, no, o sea, es muy parte de mí, ¿no? Siempre forma lo había sido, parte. pero después Ujú, de que lo destapan, como que se hace una parte de mí consciente y con más herramientas como para dirigirlo. Entonces, se justo se dio que fue el cambio de gobierno del PAN al PRI. Yo entré con el gobierno panista y entonces, pues cambiaron muchísimo las estructuras, ya no, o sea, literal me tenían ahí haciendo cosas para después guardarlas en un cajón y dije, no, esto sí ya es superior a mis fuerzas, yo no puedo estar aquí. Renuncio y digo, pues voy a abrir mi consultorio, mm. voy a dar consultas de nutrición, pues porque eso lo sé hacer, y a la par las Sigo de sanación, haciendo, porque claro. y junto esas 2 entonces es una joya, ¿no? Entonces empecé a juntar esas 2 después hice la certificación en health coaching y pues básicamente llegaban muchos pacientes que llegaban al tema de nutrición, pero se quedaban por lo otro, Mm. ¿no? Y entonces ahí yo tenía 27 años y sí fue así como, no fue Pero, una decisión fácil, yo me acuerdo que a mi papá casi se le cae la cara y es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Tienes una maestría en el extranjero? ¿Cómo que te vas a dedicar a cosas de energía? Pero para esto, o sea, mi papá ya le había yo hecho como varias cosas de sanación y una de las que le hice fue todavía yo viviendo en Australia. Tenía un dolor de oído cañón y con ujú, cosas de energía se le ya quitó no. el dolor de oído, ¿no? Wow. Entonces, como que por ahí era así como, o sea, sí, pero no, pero como que pues medio que Sí. entiendo O sea, por sí dónde va la sirve, cosa. pero no Ujú. tanto, claro. Pero ahí yo con muchísima fuerza siempre, o sea, me considero una persona con muchísima seguridad en sí misma. Y entonces, pues con esta seguridad dije, ok, me aviento el clavado, o sea, sí me aventé un clavado de tener una, pues una plataforma ya bastante firme, con un súper buen sueldo para la edad que yo tenía, con un súper buen puesto, y de pronto decir como, bueno, me bajo de esta plataforma y me rifo yo sola, ¿no? Gracias a Dios siempre con el apoyo de mis papás, vivía yo en casa de mis papás, o sea, no tenía, o sea, me acuerdo que estaba yo justo en el punto de decir, ok, ya me salgo de casa de mis papás o... O Y empiezo luego esto. fue esto, y dije, y Ujú, hablé con ellos y les dije, a ver, yo estoy muy cómoda viviendo aquí, ustedes están cómodos conmigo, sí, y dije, bueno, pues no me voy a poder yo mantener sola claro. porque, porque esto representa que ya no Esto es tengo nuevo. Ujú, un sueldo fijo y pues estoy empezando de cero, ¿no?
Entonces, pues bueno, ahí empecé y pues básicamente todo lo que ganaba lo invertía en cursos, ¿no? O sea, yo decía, Mm, yo me tengo que súper entrenar porque mi cabeza era como, yo tenía unas qualifications en mi carrera profesional avaladas por universidades internacionales, por diplomas, por becas, y en esto no tenía. Entonces me dediqué a estudiar como muchísimo para entender qué era este rollo de la energía, cómo lo podía justificar un poco con la ciencia, cómo podía yo demostrar que, que lo que yo ofrecía era serio y tenía valor, ¿no? Pero yo no salía al mundo a decir como, hola, hago esto, hago sanación con energía. O sea, yo ni siquiera sabía explicarle a la gente qué era lo ¿qué que era lo que hacía. hacías? Claro. Hoy esto ya es muy mainstream, pero hace Sí, 10 años no era. claro. Ya, ¿cómo le explico a la gente qué es lo que estoy haciendo? Ujú, Entonces, pues solamente me llegaban los pacientes que me recomendaban como de boca en boca, ujú. ¿no? Y entonces así tenía yo la agenda llena, pero yo no tenía que irme a vender por ningún lado. Entonces, a la par, como para quitarme el peso de que había dejado toda la otra carrera, daba Claro. clase en la Ibero, en De último nutrición. semestre de la carrera de nutrición, y justo enseñaba todo este tema de salud pública y programas de salud y así, ¿no? O sea, Ok, que de hecho era, pues, mi maestría fue en comunicación de la salud, ok. ¿no? Entonces, ese examen de orientación vocacional y todo lo que me gustaba, que se me Lo olvidó el punto uniste. por qué lo mencioné. Cuando me entregan los resultados, y por eso era que te lo estaba platicando, me dicen, todo está bien, solo que tu sensibilidad y tu emocionalidad se sale de la gráfica. O sea, no eres, Wow. o sea, esto no es normal, ¿no? O sea, todo estás dentro de los rangos normales, pero tu sensibilidad está fuera de lo normal. Y yo decía, sí, pues claro, o sea, eso yo ya lo sabía, que era súper emocional. Y hoy lo entiendo y digo, eso que se salía de la gráfica no es mi emocionalidad, es mi sensibilidad de percibir Claro. las cosas más allá de lo evidente. Y claro que me salgo de la gráfica en eso, Qué ¿no? buena onda. Ujú. Entonces, hoy, si yo viera a alguien con eso, diría, mijita, tú a lo que te tienes que dedicar es a Exacto. eso. Vamos a explotar esta sensibilidad y vamos a sacarle jugo y provecho. Claro. Entonces, bueno, había ya combinado lo de nutrición, lo de comunicación. Empecé a dar clases en la Ibero como para tener esto y a la par me metí a dar clases también para tener ingresos extra, ¿no? Claro, claro. Y Me metí a seguros, dar claro. clases de bar. Me encanta dar clases, además. Mm. O sea, de hecho, Es cuando yo padrísimo dar clases, sí. amo. O sea, mi Mm. razón número uno por la que yo quería estudiar una maestría era porque yo quería ser maestra en la universidad. Mm. Y pues necesitas maestría para dar clase en Ujú. la universidad. Clases. Entonces, ese era mi número uno, por lo cual quería hacer eso. O sea, yo desde chiquita jugaba a darle clases a mis muñecas. O sea, me encanta dar clases. Qué buena onda. Oye, hay algunos conceptos que dijiste y me gustaría ahondar un poco más. Dijiste que se te abrió como que ese portal, ¿no? Y que ahora lo tienes presente todo el tiempo, o sea, forma parte de tu vida. ¿Todos podemos tener acceso a ese portal o es un trabajo que tienes que hacer o solo ciertas personas crees que lo puedan tener? Como para estar más consciente y más, pues yo creo que en contacto y comunicación con el ser supremo con el que creas, ¿no? Todos tenemos acceso a esto. Hay gente que tiene la puerta como más abierta y el paso más directo, pero es parte de ser persona, ¿no? O sea, es como Mm, todos podemos sumar y restar, pues sí, todos podemos sumar y restar, pero lo aprendemos, ¿no? Y con esto, porque se dice que todos nacemos con esto, ¿no? Y que conforme va pasando la vida, pues nos vamos poniendo como capas y capas de que no podemos verlo. Pero igual es importante aprender a comunicarte con este otro mundo, ¿no? mm, O sea, nosotros aprendemos a vivir en este mundo, en esta tercera dimensión que le dicen, ¿no? O sea, en el mundo mm. material, pues aprendemos, nos van guiando nuestros papás, vamos aprendiendo en la escuela, vamos aprendiendo cómo comportarnos en sociedad, o sea, aprendemos a estar aquí. Entonces, si nadie nos da guía para cómo es esta vida en contacto constante con lo intangible, como yo le digo, pues sí es un poco, puede ser confuso, porque además estamos viviendo al mismo tiempo como estas dos realidades. Entonces, sí Ujú. se puede, todo mundo tiene esa facilidad, pero sí necesitas guía. Ok, Hay gente que necesita muy poquita guía y lo entiende rápido y hay gente que sí necesita un poco más de apoyo por ahí.
Ok. ¿Qué cambios viste en tu vida antes y después de que tuviste esta conciencia más abierta? Conciencia, o sea, justo la palabra que dijiste, o sea, para mí fue este término ahora como muy popular, el despertar de la conciencia, como que dejé de vivir en automático y empecé a vivir a conciencia, tomando las riendas cada vez más de mi vida, ¿no? O sea, entendiendo que yo no soy el resultado de las personas que están conmigo, ni de lo que aprendí, ni de lo que viví, sino que estoy yo y yo tomo la decisión y creo mi realidad desde aquí, ¿no? Y eso solo se llega con la conciencia y es esta parte como de vivir con muchísima responsabilidad y cada vez me voy dando cuenta de más y más y de más cosas y mientras más consciente y más responsable me hago de mí y, y más entiendo que no estoy sola y que estoy co-creando mi realidad con toda esta energía intangible, pues más puedo ser más yo y mi potencial se expande más. Mm. Cuando empiezas a dar estos, o sea, ya full, ¿no? Que estás en estos cursos mucho más relacionados con la energía, la espiritualidad. ¿Qué viste en tu vida que se empezó, o sea, un poco como dijiste, ¿no? Como que se abrió este potencial y este florecimiento. ¿Qué cambios viste que aquellas puertas que estaban cerradas empezaron a abrir, o otras se empezaron a cerrar porque ese no era tu camino? ¿Qué notaste? La primera vez que lo empecé a hacer como de forma consciente, que fue cuando estaba en Australia, simplemente me di cuenta más como del poder que yo tenía, del poder que yo tenía en influenciar ciertas cosas, ¿no? Y Mm, entonces eso fue así como, wow, como una sensación de muchísimo empoderamiento. Y también cuando descubrí esto, pues fue, déjame hago, a los 26. Y Y pues ahí como que no sé, no tenía hijos, no estaba casada, era como yo sola y el mundo, ¿no? Entonces como que mi sentido como de relajación era mucho mayor. Entonces como que era yo jugando con esto, era divertido, o sea, era ujú, divertido, como que metí a mi vida una cosa de diversión más y una curiosidad gigante. O mm, sea, eso, o sea, despertó en mí una curiosidad y una sed por conocer mucho más todo esto. Esto fue cuando empezó. Y luego, terminando la pregunta anterior, porque no la terminé, que era cómo decidiste hacer ese cambio que te dije, se presentó dos ujú, veces porque somos cíclicas. La primera fue la que ya te conté y la segunda fue em, hace un año, más o menos, porque cuando me convierto en mamá, empiezo a meterme muchísimo al tema de nutrición infantil. Entonces regreso de lleno, larga historia corta, al mundo de la nutrición infantil. Empiezo a compartir en Instagram temas de nutrición infantil porque dije, si a mí siendo nutrióloga todas estas cosas no las sabía, hasta las mamás menos la van a saber. Y a la par yo dije, quiero enseñarles a las mamás todas estas herramientas espirituales que yo tengo para que para que las integren a su vida como yo tengo toda esta parte tan integrada, para que disfruten más su maternidad y se lo traspasen o se lo transmitan a sus hijos también. Pero la realidad fue que me fue muy fácil a través de Instagram compartir todo lo de nutrición y no encontraba la forma de compartir lo otro. mm, Entonces, yo me sentía cómoda haciendo lo de la energía en mi consultorio, pero como no encontraba las palabras para empezar de cómo explicar y ponerle nombre a lo que hacía, ujú. como que salir al mundo y decir, es que esto ahora, ¿qué hago? O sea, no puedo explicar. Si me preguntan dos personas, nunca les puedo dar la misma respuesta. Respuesta. Entonces, como que se me hizo muy cómodo quedarme en el mundo de la nutrición infantil y mi cuenta de Instagram empezó a crecer. Me apasionaba, me apasiona, ahorita ya no tanto, ya no es mi día a día, el tema de nutrición infantil. Además, lo estaba viviendo yo con mis hijos. Claro, en el día a día. Y entonces, y además me convertí en mamá, entonces pues ya no tenía tanto tiempo, empecé a recortar espacios de consultas. De hecho, un año completo cerré el consultorio porque fue cuando me dio depresión postparto y es como, pues así no puedo, o sea, si yo no estoy bien, no puedo Ujú, estar canalizando la energía de nadie, ¿no?
Entonces cerré eso y de pronto daba algún cursito o algo así en temas de energía, pero no le metía mucho. Y entonces fue en 2019, justo ya saliendo de mi depresión, dije, ya voy a regresar al otro, voy a empezar a dar cursos y a finales de 2019 empiezo a dar cursos de meditación y de sanación, principios del 2020 también, y luego entra la pandemia. Y cuando entra la pandemia, todo mundo se va a lo digital y yo mi negocio de nutrición infantil de los cursos ya estaba en digital. Entonces dije, o sea, es Ya que estabas esto, preparada. o sea, lo tengo, o sea, no ha acabado mi ciclo de nutrición. Y entonces me metí a full a eso, el tema de picky eating empezó a crecer muchísimo. Para los que no saben qué es picky eating, son niños que rechazan y no les gusta comer la enorme mayoría de los alimentos y es un tema. Y yo tenía una picky eater en casa y mis alumnas me lo empezaron a pedir mucho y el mercado lo empezó a pedir mucho. Y justo mientras más alto o más intenso estaba el encierro de COVID, Más más casos había. inscritas tenía yo a mis cursos. Se iba el encierro y bajaban las inscripciones, subía el encierro y volvían a subir. Wow. Entonces, de verdad, y te lo dije la otra vez que hablamos, o sea, si pudiera yo poner las dos gráficas de venta de mis cursos sobre las curvas de COVID, Daba, estarían exacto. completamente jugando juntas. Qué chistoso. Entonces, dejé al 100 lo de lo de energía, solamente veía a mis pacientes como de toda la vida y porque además era como qué raro dar las consultas por Zoom, o sea, esto está rarísimo. Y además mi esposo trabajando en casa, pues se había apoderado de mi consultorio. Entonces estaba yo a full en lo de nutrición y entonces me empieza a hacer demasiado ruido la parte de energía, pero no encontraba ¿Cómo cómo, sacar? cómo estar con los dos. Y esta vez, esto sí me costó muchísimo más trabajo que a los 27, ¿no? O sea, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo voy a dejar todo esto que ya Que está tengo, funcionando además, ¿no? O esté sea, funcionando a esto? Pero, y era como, ¿y si hago los dos? No, pero entonces la gente se va a confundir, porque como que eres nutrióloga infantil, pero además haces cosas de sanación con energía, o sea, como que no combina, pero además toda la gente que te conoce por Instagram, que ya era muchísima, era como, ¿cómo ahora les vas a decir que haces esto? O sea, pero la mayoría ni sabe que haces esto. Y era como, y luego los que me conocían, tipo cuando se enteraban pacientes míos que hacía cosas de nutrición infantil, es como, ¿what? ¿Qué haces saber haciendo cosas de nutrición infantil? Y entonces, la verdad es que todo se dio, ahí sí 100% fueron los astros alineados, porque además coincidió muchísimo con mi retorno nodal, que es literal, los astros se alinean para que estés en tu misión de vida. wow. Y ¿Cómo todo me sucede abrió. eso? ¿Mandé? ¿Cómo sucede eso? Pues mira, los nodos son unos cálculos matemáticos astrológicos de la posición del Sol y la posición de la Luna y te indican qué traes de vida pasada y qué vienes a trabajar en esta vida. Okay. Entonces los nodos van avanzando y cada 18 años regresan a su posición original. Y entonces es como este momento donde toda la vida te está empujando a que estés haciendo lo que Lo tienes que que hacer en tienes que esta hacer. vida. Entonces, y cuando hay un medio retorno nodal, también se empuja esto. Entonces, mi medio retorno nodal fue a los 27, por ahí. O sea, que son como cada 9 años, cada... Ajá. Y ¿Sabes luego el qué? Me voy a siguiente desviar por ahora. un poquito, Isa, porque está muy chistoso y me resonó. En mis trabajos anteriores, cada 7 años, no sé por qué, pero decía, hasta aquí. O sea, necesito un cambio, ya. O sea, di lo que tenía que dar, este, ya estuve, ¿no? Como decimos, ya estuve, ya me tengo que ir. Y me volvió a pasar en el trabajo pasado y así. Y entonces, como que en este último cambio dije, qué chistoso, es cada 7 años, más o menos, que me sucede esto. O sea, que termino de Los estar. ciclos, los ciclos de 7 años se presentan en muchísimas formas y seguramente hay muchísimas teorías que te dicen es por esto, pero, o sea, en cosas que yo he escuchado, por ejemplo, se supone que el pelo te cambia cada 7 años. Mm. Tú estás hablando de estos ciclos.
El número 7 es un año súper poderoso. Por cierto, este año Es 2023 es 7. año 7. Sí, Entonces, de entrada es año de cambios. sí. Entonces, si alguien está escuchando esto por casualidad, entre comillas, casualidad, y que se está Mm, pensando en cambiar, o sea, esta es la señal y este es claro. el año para cambiar. Y este es el tema de la conversación, los cambios. Sí. Entonces, sí. Y el otro es que en las brujerías, si a alguien le hacen una brujería, se supone, o sea, la tradición de brujería dice que caduca a los 7 años. O sea, puedes hacer algo para quitarte la brujería antes y así, pero si no, a los 7 años el hechizo pierde fuerza. Wow. Ajá, entonces sí, el número 7 es un número importante. En astrología no sé qué planeta tenga un ciclo de 7 años, pero seguramente uno tiene un ciclo, y seguramente ese también está Qué marcando el buena cambio. onda. Qué buena onda. Ok, entonces sigamos con los nodos. Y entonces se alineó. ¿Y cómo supiste que se alineó? O sea, ¿cómo supiste que ese era? Esto fue impresionante y espero poderlo decir sin llorar. No voy a poder. Me vengo a Los Ángeles y cuando llegué a Los Ángeles, yo dije, o sea, ¿qué onda con este lugar? O sea, este lugar es mágico, me está hablando, o sea, yo tenía que estar aquí. Yo, como año y medio antes de mudarnos, estaba yo en la playa y le dije como adiós y a la tierra, sobre todo a la tierra, le dije, llévame a donde me toca estar ahora y donde pueda ser de mayor servicio, porque yo sentía que me tenía que mudar, o sea, dije, ya no me toca estar en la Ciudad de México, tengo que estar cerca del mar. Y entonces yo juré que pues me iba a ir a una ciudad en México cerca del mar. Y el mar que me llamaba, siempre el mar que me habla es el Pacífico. O sea, Cancún es precioso, el Caribe es precioso, pero no siento este pool como lo siento con el Pacífico. Y, y pues bueno, resulta que, y por algo estuve en Australia del otro lado del Pacífico, ¿no? Claro, O sea, claro, y estabas en también Pacífico. me llamaba, o sea, y los Wow. delfines, bueno, los delfines son, y aquí te lo juro que me hablan los delfines. Y entonces resultó, cosas pasaron, y pues no era México. Yo traté de buscar en Acapulco, en Puerto Vallarta, y pues no, las cosas no se movieron y de pronto, por el trabajo de mi esposo, lo mandan a Los Ángeles y fue como Wow. así o más claro. O sea, Los Ángeles, nunca en mi vida me había cruzado la posibilidad de vivir en California, la posibilidad de vivir en Estados Unidos, como que no me llamaba, o sea, Estados Unidos nunca me ha llamado, nunca había vivido en Estados Unidos y, y alguna vez dije, si alguna vez viviera en Estados Unidos, sería como en la parte sur de California, pero eso fue todo. Y entonces, pues bueno, llegamos a California, llegamos a Los Ángeles, precioso. No me costó nada la adaptación, o sea, todo lo contrario, empecé a florecer, empecé a sentir una sensación de libertad y de bienestar adentro de mí que nunca había sentido. O sea, Wow. de verdad este lugar me hace mucho bien. Y a los pocos días de llegar acá, o sea, yo llegué aquí el 31 de diciembre, o sea, pasamos Año Nuevo aquí, en Año Nuevo 2022, y a los pocos días, por ahí del 17 de enero, me regreso a México Express, y esto es donde no voy a poder hablar, porque mi tío se estaba muriendo y yo me había despedido de él, y ya sabía que era muy probable que no lo volviera a ver, ¿no? O sea, me despedí de él, como me despedí de mis abuelos, que ya estaban muy viejitos, pero algo fue súper claro, no lo puse ni en duda, que tenía que ir. Y entonces dije, pues voy, me metí, compré mi boleto y me fui ese día a México. Fui 2 noches a México y, o sea, a las 3 de la tarde dije, tengo que ir y a las 11 de la noche estaba ya subiéndome al avión. Y entonces llegué allá y fue una situación muy fuerte por muchísimas cosas. Tenía una enfermedad que se llama ELA, que no sé si la conocen, es
esclerosis lateral amiotrófica, que se te va No te como entiendo. paralizando todos los músculos del cuerpo, es muy fuerte. Y yo tenía una relación, la verdad es que no era una relación muy cercana con él, pero habíamos tenido momentos en la vida, era el hermano mayor de mi papá, momentos en la vida donde habíamos estado como en situaciones muy especiales Mm, juntos. Y le había dado yo en algún momento un par de sesiones de energía, entonces, pues bueno, eso es algo muy íntimo. Y entonces, pues yo iba 2 noches, o sea, me tenía que ir y además estar con mis primos, porque él es hermano de mi papá y se casó con una hermana de mi mamá. Entonces, mis primos son como mis hermanos, o sea, nos apellidamos igual hasta el claro. fin de los tiempos. Entonces, para mí estar ahí también con ellos era muy importante. Entonces, me despido de él porque ya me tenía que ir al aeropuerto y pues ya sabía, estaba a pocas horas de morirse. Entonces, me despedí de él y le dije: "Buen viaje, campeón". Y ya me fui. Y cuando estaba en el avión, lo sentí, lo escuché como nunca nada he sentido y escuchado. Y fue así como, y estaba él en un éxtasis. Era como, wow, esto es increíble. Me decía, es que se nos olvidó. Somos todo. Somos todo y se nos había olvidado. Me decía, Isabel, esto es impresionante. Wow. Entonces me empezó a decir como todas estas verdades que hemos olvidado. Y yo decía, y yo me asomaba por la ventana del avión, un mar de nubes impresionante, y era de noche, pero se veía todo porque había una luna grande, entonces había, o sea, había luz, aunque era de noche. Y, y entonces me dio mensajes para sus hijos, para Wow. sus hermanos, este, para su esposa y su ex esposa, que es la hermana de mi mamá, este, y saqué mi celular y me puse a escribir en las notas todo. Eh, y una de las cosas que me dijo es que tenía que enseñar lo que yo sabía hacer Mm, y que ya, o sea, fue así como, es que ya lo tienes que hacer, tienes que enseñar claro. lo que sabes hacer, tienes que enseñarle a la gente a cómo comunicarse con esto intangible. Y entonces, o sea, ¿cómo te resistes a eso? O No, sea, fue bueno, muy muchísima directo. claridad y lo de nutrición empezó a perder volumen, se empezó a hacer chiquito poco a poco. Saqué el curso de intangible, que es cómo comunicarte esto, ¿no? Lo que yo aprendí, esta guía, cómo te comunicas con estas cosas, cómo se siente perderle el miedo, entender la importancia de hacer esto parte de tu vida. Y pues lo hice y se vendió impresionante. Y luego hice el reto de Musa, que también es como para conectar con la magia, o sea, es como de una forma, o sea, intangible es un curso muy intenso y muy profundo y te puede mover muy fuerte. Y Musa es como muy ligerito, ¿no? O sea, es como cómo conectarte con la magia desde lo más bonito y ver la magia y no irte muy profundo con tus demonios, ¿no? Y entonces, pues así fue siendo y de pronto fue como no me tuve nunca que pelear ni tomar una decisión, como que y Ya aquí lo fue tenías el claro. retorno nodal y todo, y el apoyo de toda esta energía, y era como, ya llegó este momento, o sea, lo de nutrición ya cumplió su ciclo y no le debes una explicación a nadie. Y fue, y todo esto ha ido floreciendo y con una serie de muchísimas otras cosas que al estar aquí y tener una vida pues muy diferente a la de México, me comprometí mucho más con mi trabajo y empecé a meter, o sea, ya dejé de verlo más como hobby, es mi pasión, lo disfruto, a tomármelo más en serio, a tener mucho más estructura, disciplina, eh, entender la disciplina que yo tenía que tener conmigo misma para estar bien física y emocionalmente todo el tiempo y que no fueran ups and downs. Ujú. Entonces, pues sí, o sea, para mí 2022 fue un cambio en mi vida, el cambio más grande, más expansivo y conocer una dimensión de la vida donde, donde ya no me atoro con el drama.
Mm. donde ya estoy en un punto donde solo hay pasitos para adelante, de repente hay descansos, pero ya no hay pasos para atrás, ya no me contraigo, ya es expansión, expansión, expansión completa, entender que esa, esa grafiquita que se salía en ese examen de orientación vocacional es, es Ah, que por algo. soy un canal de energía para traer información y verdades que son verdades para todas, que son verdades universales y que habemos personas en la Tierra que tenemos la facilidad de conectar con eso. O sea, yo canalizo información todo el tiempo. Mm. No me lo invento, o sea, me llega con una claridad y una exactitud que digo, Increíble. wow, como cuando lo hago, cuando estoy en consulta con alguien que estoy canalizando su energía, Ujú. ¿no? Entonces, hay muchas cosas que yo canalizo y las pongo afuera y pues luego se me olvida, ¿no? O sea, yo lo que veo en consulta con alguien se me olvida el 80% de lo que vi en la consulta, pues porque no lo estoy asimilando, no lo estoy Y lo procesando, no hay estás un proceso de pasando. aprendizaje, Ujú. ¿no? Para asimilarlo, solo lo paso. Entonces también cuando, por ejemplo, yo escucho mis propias meditaciones y me hacen muchísimo bien, porque yo las meditaciones cierro los ojos, pongo grabar y empiezo a canalizar la meditación. Entonces yo escucharme es súper sanador para mí. Mm. Yo escucho una meditación y ni siquiera me acuerdo que dije esas cosas, ¿no? O sea, esa es Claro, la prueba perfecta de que pues no lo soy estás yo. recibiendo, sí. Ajá. Wow, qué increíble historia. Me resonó mucho la de tu tío, por eso estaba aquí con la lágrima, porque justo hoy se falleció una tía abuela muy querida, en una enfermedad muy similar a la de tu tío, y yo no tuve esa oportunidad de despedirme. Y lo quería traer porque creo que es súper importante tener esos momentos con la gente con la que quieres. Y siempre están disponibles, Mariana. Se nos olvida, y eso lo vi tan claro con él, y es como, es que somos todo, se nos olvida que somos todo. Nos enfocamos tanto en la forma, en el mundo material, que se nos olvida que somos parte de todo y que esta forma que tenemos de ver la realidad nos limita muchísimo y nos hace olvidarnos de todo. Entonces, la gente que ya dejó su cuerpo físico regresa a ser todo. Entonces, mi tío o tu tía puede estar contigo, pero con tu mamá, pero con la vecina, pero en la cima del Everest, pero en todo. Regresan a ser todo. Siempre hay ese canal de comunicación. Los, como en temporalidad, al principio, cuando acaban de irse al otro lado, están como mucho más cerca. Y Mm. después, como que, no sé, ya no se siente tan cerca, como que los puedes llamar, pero ya no están, como que no, ya no se huelen tanto, ¿no? Pero se hacen presentes a través de animales, a través de señales, o sea, es muy impresionante. Justo después de que se murió mi tío, yo siempre dije como, seguramente les avisó del otro lado del velo que yo estaba ahí canalizando y me empezaron a llegar una cantidad de mamás, abuelas, tías, papás, Wow. hermanos que se habían muerto para mandar mensajes y me buscaba a mí la gente para decirme esto, hasta que llegó un punto donde dije, momento, no puedo, no puedo, porque con esto también Es se tiene que poner, demasiado, ¿no? Y claro. es como, yo ya tengo la agenda llena, no puedo estar, o sea, porque ya no podía ni dormir. Entonces, Es ahí que, están, ellos siempre están buscando sí, formas de comunicarse con nosotros y decirnos como, pero aquí estoy, o sea, no es que no te hayas podido despedir, o sea, aquí estoy, dime lo que ya quieras sé, y yo te escucho. ya sé, sí me despedí pues desde aquí, le dije, pues que tengas buen viaje y me dio la verdad mucho gusto porque estaba sufriendo, ya fueron muchos años de sufrimiento y como que me dio gusto, pero siempre es como esa sensación de que pues ya no la vas a ver, ¿no? O sea, ya no está su cuerpo, pero tiene razón, o sea, está Sí, en un mejor lugar y está presente y seguro recibió mi mensaje. Gracias, Isa. Perdón por la lloradera. no, Este, esto no estaba, no I estaba didn't sign previsto. up for this. Hay muchos conceptos que hablaste que me gustaría
retomar, sobre todo para aquellas que nos están escuchando que quieren hacer este cambio de profesión o de rumbo. eh, y siento que nos falta mucha seguridad. Y tú mencionaste que tenías mucha seguridad, ¿no? O sea, como que eso pues era algo que no te faltaba, ¿no? ¿Qué te hacía tener tanta seguridad? O sea, ¿qué consejo nos darías, ¿no? Aquellas que estamos como en este proceso para tener seguridad y dar este paso y sí abrirnos a esta nueva posibilidad. Justo, o sea, dijiste todas las palabras. Uno es dar el paso. O sea, perdemos demasiado tiempo, demasiada fuerza y en ese proceso demasiada confianza en nosotras mismas por sobrepensar. Y el chiste es dar un paso, porque al dar el paso es cuando pierdes el miedo y donde se va armando ese terreno que tanto quieres. Mm, Entonces es como dar el paso, es como no lo pienses más. Y dar el paso no quiere decir echarte al precipicio, es dar un pasito. O sea, es hacer algo. Yo cuando llegué aquí, llevaba años pensando que quería hacer un doctorado en psicología transpersonal, como justo para tener este backup académico de lo que hago. Y ya entendí que me da igual, o sea, no lo necesito, no voy a perder mi tiempo haciendo investigación en solitas y hay miles de personas que me están ujú, escuchando, ¿no? claro. Y entonces empecé a dar pasitos y dando esos pasitos en camino a hacer toda la aplicación y escuchar una plática de la universidad y así, me di cuenta que no era para mí, ¿no? Porque, o sea, la gente aquí nada más estamos hablando de los pasos y decisiones que dieron frutos, pero en mi camino hay muchísimos que no dieron frutos, Ujú, muchísimos, pero nunca me quedo con ganas de nada. Me gusta esto, voy a dar un pasito y a ver qué. O sea, quedarte sentada o parada o donde sea que estés dándole vueltas a esa decisión que tienes que tomar es lo peor que puedes hacer. Estás perdiendo tiempo, energía y en el proceso perdiendo confianza en ti. Tienes que empezar a dar un pasito. ujú, Aunque te aterre, es así como es lo único que tienes. Si ya está la idea en tu cabeza de que quieres hacer un cambio, la única forma para salirte de ahí es dar un pasito. Tal vez en el paso 3 te das cuenta que pues no era por ahí, pero tu mente va a descansar. ujú. O tal vez en el paso 3 te das cuenta que ya agarraste toda la valentía y que es la mejor decisión para ti y sí, y es el tercer paso de 1 millón de pasos en una dirección mucho más expansiva para ti. Claro. Sí, es siempre accionar, ¿no? Como que dar ese paso aunque nos dé mucho miedo. Y si no surge o no da éxito, como tú dices, pues no pasa nada, dar el siguiente, ¿no? Y Sí, alguno de exacto. esos ya te va a ir encaminando a donde tienes que ir. Sí, saber eso. Siempre va a haber, siempre, siempre, siempre va a haber pasos o semillas que no van a dar frutos. Y no importa. O sea, no soy agricultora, pero estoy segura que de todas las semillas que van a sembrar los Alguna agricultores, da, claro. no todas florecen, pero entonces no quiere decir que entonces ya no, porque una o el 20% no floreció, entonces ya no van a sembrar nada, nos estaríamos muertos de hambre todos. Ujú, Todas las semillas que florecen, hay varias otras semillas que no florecieron, pero el chiste es seguir plantando esas semillitas. y relacionado con la espiritualidad, Isa, ¿cómo, em, qué consejos nos darías a lo mejor a mujeres que estamos en esta rutina del día a día, aquellas que tenemos hijos, pues también traemos como todas este rush de obligaciones, que somos esposas, que también trabajamos, que no? ¿Cómo integramos más la espiritualidad en nuestra vida? ¿Cómo, o sea, qué consejo nos darías? Pues mira, va a aparecer esto anuncio, pero yo recomiendo muchísimo hacerlo acompañada, eh, o sea, hacerlo, por ejemplo, Musa, que es este programa como que es suavecito para empezar a conectar con la magia, y es con un grupo de mujeres, como que esto es como como un primer pasito en este mundo, lo haces acompañada, entonces la energía se contagia. Entonces, si estás en un grupo de mujeres que está dando pasitos en tu misma dirección, la energía se eleva y se te hace más fácil. Y decías, es que las mujeres que estamos ocupadas y que la espiritualidad, te lo juro, que hace que todo sea mucho más ligero. O sea, si tienes que invertir en una cosa, invierte en eso.
O sea, de verdad, y lo digo yo por experiencia propia, pero también porque veo el resultado de un poco más de un año de las que empezaron a tomar intangible conmigo, que después se fueron a Musa 1, a Musa 2, que después entraron a la comunidad y las veo y digo, no puedo, o sea, ya no me las imagino cómo eran antes. Y ellas solas no se acuerdan. No manches que Wow. antes no veía todas estas cosas. O sea, la vida se hace mucho más divertida, mucho más ligera y eso impacta la relación con tu esposo, la relación con tus hijos, la relación con tu trabajo, la relación contigo misma. O sea, si tienes que invertir en una cosa y hacer tiempo para algo, eso. Ahorita decías de comunidad y les cuento que esta semana Isa hizo una meditación, fue el Día de la Mujer el 7 y yo entré a la meditación y terminé, porque terminó con una meditación muy linda, y terminé la meditación y justo le escribí a Jimmy y le dije, me siento súper mareada. O sea, estoy como muy mareada o sea, de tanto, o sea, como de la energía. Me dijo, sí, es la energía, toma mucha agua. Y yo tomaba agua. Pero estuvo padrísimo y es un efecto que hace esta comunidad, o sea, no está sola, hay más mujeres. Y ayer que estuvimos en la marcha, una sensación, o sea, lo voy a decir en inglés porque como que luego no hay traducción, como overwhelming, o sea, eran muchísimas mujeres por una misma causa y te lo transmitían, se sentía, o sea, era una vibra indescriptible, ¿no? Y Sí, lo que es la se me, energía. increíble, o sea, y digo, si todas estas mujeres podemos co-crear juntas, lo que se lograría, o sea, es expansible, o sea, fue una experiencia padrísima. Y eso va para mi siguiente pregunta que justo decías de la comunidad. Has estado haciendo todas estas comunidades de mujeres por tus cursos, talleres, etcétera. O sea, un poquito ahondando más en esto, ¿qué ves que se ha generado, qué valía has visto que tanto en ellas como en ti se ha creado por estas comunidades? Justo lo que decías, la energía de un grupo, más allá de lo que aprendemos como más en teoría y así, la energía del grupo te sostiene y te contiene, y más de un grupo trabajando en temas espirituales, o sea, te contiene, y entonces contiene a todas las que están ahí y contiene, y a mí también me contiene, o sea, para mí es una plataforma que me ayuda a seguirme expandiendo. Mm, padrísimo. Bueno, ya vamos a cerrar y nada más voy a dos preguntas rápidas que son de las preguntas rápidas al final de nuestra conversación. Un líder que te inspira a ti, Isa. Ay, qué difícil. Me inspiran todas las mujeres líderes. Bueno, igual y no todas, pero quien ha sido como mi maestra en los últimos meses ha sido Cathy Heller. Y es un tipo de liderazgo distinto, es un liderazgo como espiritual, pero enfocado también a la parte de negocios. Escucho su podcast de forma regular cada vez que me subo al coche. Entonces, esa es la primera que me viene a la mente. Buenísimo. ¿Libro o podcast que nos recomendarías, además del tuyo? Bueno, podcast, el de Cathy Heller, el podcast de Gabby Bernstein también me gusta. No siempre tiene temas en los Mm, que hacen sentido conmigo, pero de pronto una vez al mes algo me suena. Libros, híjoles, libros me gustan muchísimo. Uno buenísimo que todo mundo debería de leer es The Power of Now de mm, Eckhart Tolle. ujú. Welcoming the Unwelcome de Pema Chodron también es un must read. Esos son los que me vienen ahorita. Pero The Power of Now y Buenísimo, si ya lo sí. leíste, vuélvelo a leer. Te caen más 20. Sí. Ajá. Buenísimo. Muchas gracias, Isa. Con algo que quieras despedirte. No, pues nada, que se animen a dar esos pasitos, que no les dé miedo expandirse, eh, que lo que creen que son, pues bueno, son muchísimo más, que se dejen sorprender por su grandeza. Padrísimo, me encantó ese final. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la Gracias a próxima. ti, Mariana. Te mando un Gracias. abrazo. Besos.